Qué placer verte, maestro. Maestro, mi amigo Rosarino, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Bien? muy bien. ¿Terminando el año? Termino el año, sí, termino el año. Bien. Bien, Llego con aire. con aire. ¿Estamos todavía transitando el año en el horóscopo chino hasta No, ese es febrero? el tigre, sigue el tigre. Tigre, todavía estamos tigre Sí, hasta febrero hasta del año. final de enero, creo. Claro. Pero bueno, el tigre anda bien con vos. Así que nos quedamos tranquilos. No tengas ningún inconveniente. ¿Qué cierra este año? Digo, te estuve leyendo. Me gustó mucho lo de la doctorología. Todo el mundo hace doctorología a partir de la renuncia. A partir de la renuncia, antes de la renuncia, para ver si se la condenaba, para vanagloriarse después de haberla condenado, para colmo ella, que es verdaderamente muy habilidosa para captar la atención y concentrar la centralidad, en un momento donde prácticamente se cierra un paréntesis de entusiasmo mundialista, en los medios se habla de Messi o de ella. ¿No es cierto? De ella, si la condenan, porque la condenaron, porque comete, te diría lo que yo creo que es un acto de inteligencia, que es el renunciamiento. El renunciamiento es un acierto. ¿Es un acierto? Total. Es un acierto, pero aparte de asegurarle también la centralidad, genera, bueno, en el peronismo una situación de asamblea permanente. Produce también un fenómeno enfrente, en la oposición. El renunciamiento de ella, aunque no se lo diga, lo arrastra Macri. Macri, una de las bases de su crecimiento tenía que ver con la presencia de ella, ¿no es cierto? Y creo que en el fondo es un acto inteligente de ella porque tenía que renunciar, porque ese operativo clamor que la envolvía y era tan entusiasta, intuyo, no, por supuesto que no lo hablé con ella, pero no creo que fuera beneficioso para el país. Ahora, ¿vos das por hecho que no va a aparecer, como dijo ella, en ninguna boleta el año que viene? Yo creo que no. Creo que no, y me parece un acto inteligente, y casi te diría, me parece que es para que la política lo celebre, porque su renunciamiento arrastra a Macri, y ese juego de titulares, como hubiera dicho Pichetto, es preferible que sea suplantado por los suplentes. Cualquiera de los dos, Macri o la doctora, si pueden llegar a tener continuidad, para la política es atroz, porque los dos arrastran una carga de negatividad que te hacen que cualquier acuerdo básico elemental sea absolutamente imposible. Razón por la cual me parece que, bueno, ella puede asumir un rol hasta de conductora, incluso de jefa, aunque yo no sé si a ella le interesó alguna vez ser la jefa del peronismo. A ella la hace jefa el antiperonismo con sus denigraciones. En general, en el peronismo, el liderazgo lo tiene el que es más atacado por el antiperonista. Ahora, ahí veo dos temas. Ser jefe, el peronismo no banca que el que no está ejerciendo el poder no sea el jefe. Las experiencias fueron complicadas. Si lo banca el jefe, y el jefe tiene más o menos una autoridad, sí, pero esto salió mal. Fue una jugada muy inteligente de la doctora haberse designado vicepresidente. Pero bueno, los efectos fueron bastante negativos. Ella, con su renunciamiento a partir de la condena, que la condena
y me hago cargo de lo que te digo y lo justifico, es un retroceso de la política, que el político no toma conciencia de ese retroceso con el que colaboró, porque con la condena de la doctora se abren las puertas del infierno. Cuando se abren las puertas del infierno, se abre para todos. Y son muchos los de distintos ángulos políticos que es como que se purgan, se liberan con la condena de la doctora y tal vez no se dan cuenta que las puertas esas se abrieron también para ellos. Bueno, vos hace mucho tiempo en el otro canal cuando trabajábamos creías que había que tener una especie de inmunidad o de un algo para los expresidentes, decía. Por supuesto que para los expresidentes sí, que los expresidentes, te puede pasar como pasa en Perú, y ya directamente ser presidente es una cuestión casi esporádica, que cualquiera te puede llevar puesto. Pero un presidente ser sometido a los tribunales y con todos los lugares intermedios que hay cuando transcurren algunos pecados. Y más en este caso, te diría, ¿no? Porque en este caso, yo cuando digo, vos sabés que yo no hago periodismo patrullero, pero yo conozco más o menos los orígenes de algunas fortunas de muchos jugadores que están en primera línea y algunos de ellos que cometen el error de asociarse, digamos, a la celebración. Y esto siempre en la política es transitorio. Claro. Todos tienen, digamos, y lo que me parece que sería importante es quitarle a la política ese velo de idealismo. Nadie tiene que sorprenderse, no es una sorpresa lo que es prácticamente una norma, una característica. La doctorología ahí se divide. Los que dicen que renuncia por una estrategia, porque no quiere más, etcétera, etcétera. Otros dicen, renuncia pues se está fugando, porque no se quiere hacer cargo de esto. Mira, con la doctora vos tenés una multiplicidad de puntos de vista y pueden ser todos lógicos. Yo no sé qué es lo que va a ser de la mediología cuando no esté la doctora. Porque yo intuyo, creo que alguna vez te lo dije a vos, algunos deben esperar que esté presa para ver cómo son sus días en la cárcel, ¿entendés? Para ver cómo es su cana, qué come, y ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que es como que la doctora los colonizó mentalmente. Y hay canales enteros, que vos sabés que son 24 horas diarias, que hablan de la doctora. Aburren al hablar tanto de la doctora, que vos lo ves, y que sea a favor o en contra. Esto ya es un valor en sí mismo para discutir, porque lo que vende es ella. Si yo me pongo a defenderla o atacarla, es exactamente lo mismo, porque es el protagonista. Es ella siempre. Ahora, me quedo con esto que lo arrastró. Estuve la semana pasada con un empresario que volvió de Qatar, que estuvo con Mauricio Macri, el ángel exterminador, y me dijo, che, ¿en serio que no va a ser candidato? O sea, este empresario, no lo hago mío, lo notó dispuesto a no ser, decís, es también efecto arrastre de la doctora. Efecto arrastre o de pronto él también en el peronismo se había desatado el operativo Clamor, que es lo más cómodo. ¿Para qué pensar? ¿Para qué buscar otra alternativa? Vos ya tenés la que está dispuesta a todo y la que ya pasó por absolutamente todo. Y tiene asegurada la centralidad, pero lejísimo, ¿no es cierto? Ahora, Macri también a su manera buscaba un efecto Clamor, porque lo mejor para la Argentina,
para su movimiento, para su espacio político, es que fueran los suplentes. Y con su acción, con esa manera de ser candidato sin serlo, de hablar con un perfil altísimo y darle consejos a la humanidad y cómo tiene que ser la política y lo que tiene que ser y cómo va a ser la próxima vez y demás, en realidad se fortalecía, exhibía un crecimiento político, crecimiento del político, también más político que cuando era presidente y de antes incluso de ser presidente. Pero lo que hace es debilitar a los exponentes de su propio movimiento, porque él los audita, se pone por arriba y se da cuenta ahora que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta se disponen a enfrentarlo. Sea Macri o no sea, ya los tipos no los parás, los dos van a ser. En el caso de Patricia creo que lo hablamos. Patricia cumplió una serie de procesos interesantes. Ella fue primero el instrumento de Mauricio, para hacer competencia de Mauricio. Y ahora, si quiere ser presidente de Mauricio, es un problema para Mauricio, porque a Patricia Bullrich no la bajás. Permitime que te conceda el origen cuando vos dijiste, hace mucho tiempo, Patricia va, y nosotros te miramos como diciendo, che, ¿te parece? Y hoy es una realidad absoluta, Cualquiera ¿no? que la conozca es una muchacha que hace política desde el Moisés, que hace política y qué es lo que puede hacer. Ahora, tiene un rival que es el candidato, a mi juicio, hoy natural de ese espacio, que es Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una gran ventaja que él no sabe explotar. Él es el no conflicto. Y es muy importante representar el no conflicto en una sociedad que tiene un estado de beligerancia tal que, bueno, ahora incluso está con una alegría y hay algunos síntomas de unión, que es lo que te lo da el entusiasmo y el deporte, pero digamos que cuesta obtener por otros lados esa garantía, un tipo que tenés, que es el no conflicto. Es decir, el no conflicto significa posibilidad de acuerdo. ¿De qué habla el tipo? Habla de consenso, de necesitar un consenso de un 70%. Se le puede reír Milei o los supuestos halcones, porque te parece que es una tibieza, pero si vos no tenés un 70-75% de acompañamiento de tu sociedad, no podés hacer absolutamente nada. Ahora, a mí, un personaje como Larreta, que viene ya con una experiencia de gestión importante, me parece que es para mirarlo de otro modo, ¿no es cierto? Detalle, el que te voy a preguntar. ¿Por qué se hizo tanto hincapié en cuando Horacio Rodríguez Larreta, ahí, sentado, contó que está de novio? ¿Te importa esa edad? Yo no, Esos son frivolidades ya directamente. ¿A quién le interesa eso? ¿Cómo es frivolidad también creer que el fútbol y su alegría y los triunfos puede repercutir políticamente en alguien? La gente no es tonta. Se la subestima. Ayer, pero escúchame, si tienen que festejar, salen y festejan, y si tienen que salir y cortar, salen y cortan. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Ahora, ese es un hecho, es una anécdota, que me parece que debe ser bueno para yo lo desconocía, sinceramente, no. El tema personal, así tan íntimo, puede ser interesante si el personaje se vuelve, qué sé yo, esencial como la doctora y que en vez de hablar de doctorología tiene que hablar de una geniología, por el geniol, te digo. Claro, ¿no? claro. ¿Qué me interesa a mí? Salvo que cuestión? construyas, como decías vos, como Macri, que construye política como alguien del jet set, como un... Macri construye aún política
como una celebrity. Eso. Y aquel que no lo quiera aceptar, bueno, ahí me dicen, se pasa todo el mes en Qatar, está donde tiene que estar. Y viene de Qatar, se queda 3 días y se va a Cumelén. Y si se tiene que ir a la Costa Azul, se va a la Costa Azul y la gente lo tiene que imaginar en yates y en los mejores lugares. Él construye política de esa forma y a una celebridad no se la toca todo intento de raspado, casi pasa absolutamente inadvertido. Pongo otro ejemplo. Sí. Ningún otro político argentino soporta un libro de la intensidad del libro del hermanito. Con él no pasa absolutamente nada, porque va por otro ángulo su cuestión, ¿no es cierto? Vos dijiste, bueno, se retira o por lo menos arrastra a Macri a la renuncia y quedan claramente emergentes Patricia Ingeniol, Rodríguez Larreta y Manes. Bueno, esto en el PRO, en la Mutual PRO. Ellos tienen un problema un poco más serio que tiene que ver su relación con los radicales. Intuyo que tanto uno como el otro van a querer repartirle la vice a algún radical, como para constar hasta en actas. Ahora, los radicales, creo que te lo dije a vos también, están muy agrandados, enviagrados, y están en condiciones de aspirar y pelear por la presidencia de la República. Que esto con Macri va a ser difícil, porque aunque no lo digan, ni los radicales que vos entrevistás, ni los macristas que vos entrevistás, los radicales mayoritariamente y el PRO no se soportan, no tienen mucho que ver hasta culturalmente, se denigran con un entusiasmo estremecedor los dos, ¿no es cierto? Y ellos tienen una frontera, que es Milei. Milei representa la frontera o el factor de unión entre los dos. Si se va, porque si es Macri, a Macri le encantaría hablar como Milei, pero no habla como Milei. Y Milei, por supuesto que admira a Cavallo y admira a Menem, pero tiene que darse cuenta que Cavallo y Menem hicieron lo que hicieron porque tenían el Partido Justicialista detrás. Él puede repetir lo mismo, pero con un grupo de liberales no le va a alcanzar. El sildenafil, el Viagra del radicalismo es Facundo Manes por sí mismo, digamos, ¿hay algo más? Inicialmente, Facundo Manes fue un elemento motivador muy fuerte. Él tiene una cierta popularidad personal, esa popularidad y esos conocimientos los tenés que trasladar al ámbito de la política. Yo, no sé si le gustará a él o no, pero suelo compararlo con el antecedente principal de Manes, que en el radicalismo fue Rodolfo Terraño. Cuando Rodolfo Terraño vino y se ponía a hablar de las computadoras de quinta generación, de la revolución del conocimiento, Alfonsín obnubilado lo hizo ministro, y ya muchos se imaginaban que Terraño estaba para la presidencia, ¿no es cierto? Que en el fondo es un discurso similar, que tiene que ver con la revolución del conocimiento, que eso me parece inapelable y muy bueno, ¿no? ¿Hay más? Digamos, ¿hay Morales, hay Cornejo o no? Morales te diría que sí, no lo veo hoy todavía Morales. Morales tiene algo a favor, que es el cansancio absoluto del interior con el porteño. La principal vulnerabilidad que puede tener tanto Horacio como Patricia es su condición de porteño. Después de 4 años de Macri y 3 años
del presidente actual le va a ser muy difícil a otro porteño. Cosa no trasladable a la provincia de Buenos Aires, porque el problema de la provincia de Buenos Aires es distinto, no es la provincia de Buenos Aires la problemática de la capital, ¿no? Y ahí, bueno, viene, me parece que es lo que urge resolver en la Argentina, y no es en desmetro de otras provincias. La provincia de Buenos Aires simboliza prácticamente todos los problemas de la Claro. Argentina. Crucémonos de vereda. El retiro, hipótesis, el retiro de Cristina, ¿qué queda? Pues lo vi ayer Alberto jugando, queriendo, o sea, ¿le ves alguna chance a que Alberto... Mira, yo por lo general a los tipos que pasan malos momentos, yo no los trato, no me ocupo. Sería, casi te diría, ensañarse. Él llama a un acto por los 3 años de su gestión y, como decía Macedonio Fernández, había tantos ausentes que si faltaba otro más no tenía sitio. Qué hermoso. Era muy bueno eso de Macedonio, digamos. Es más bien para tomarlo de otro modo. Políticamente hoy te diría, yo no le veo posibilidades y él debe saberlo. Si yo fuera asesor de él, me parece que tal vez tiene que hacer esto, por lo menos para que tenga todavía un poco de atención. En el peronismo, hoy, todos miran hacia Sergio Massa. Y Sergio Massa, también con inteligencia, porque verdaderamente sabe, él dice que tiene un compromiso con su familia. Y según mi información probablemente mala, es cierto. Es cierto, creo que alguna situación familiar lo tienta a él a dejar pasar Este turno. esta posibilidad, pero lo que pasa es que el mero hecho de haberse lanzado a intentar resolver este galimatías inviable que es la Argentina, lo pone a él en otro lugar, porque mientras es el que gobierna, Claramente. es el que gobierna, y la doctora lo sabe, le guste o no le guste, lo que Massa tiene que hacer, pero bueno, si tiene una suerte relativa nada más, te diría, es el candidato por el que van a hacer otro operativo clamor. Después tenés otro muchacho que es de Pedro, que también tiene ganas de arrimar su bochín. ¿Le ves con qué? ¿Aguado? Lo veo todavía, lo veo por lo menos que se preocupa, que es un muchacho de la cámpora rescatable, que se destaca mismo en la cámpora, que va hacia el centro, que no tiene ningún reparo ni de Israel y tiene buenas relaciones con los centros de poder, que yo no sé cómo funcionará eso en la interna de la cámpora, pero para la doctora me parece que es bastante alternativa, atinada, como alternativa, un muchacho que va hacia el centro, presentable, con una biografía límpida. Creo que está hoy debajo de Massa. Después hay otra alternativa, que es la que todos husmean que se prepara y que nadie toma todavía demasiado en serio, que es la alternativa territorial Gobernadores. que viene desde el interior. Ahí tenés todos los que pueden ser y ahí tenés el que se anima a ser. El que se anima a ser, aunque no lo diga, yo sé que es Juan Mansur, que también tiene una especie de concepción política. Es muy raro porque casi nadie lo entrevista
a Mansur. No acepta entrevistas. Y no debe aceptar también por cierta inteligencia, porque está al lado de Alberto Fernández y no debe querer tener alguna susceptibilidad. Pero es un tipo que considera que la política, la gran política, es la política internacional. Aunque te parezca mentira, tucumano como Bautista Alberdi, de ahí, pero es la política internacional. Y ahora empieza a trascender, el tipo se va invitado a Israel por el gran rabino de Israel a encender las venas de Hanukkah, una cosa. Y él tiene una especie de, casi te diría, que entre Mansur y Massa, entre los dos, hay más capitalismo que en Todos Juntos por el Cambio. Porque no tienen absolutamente nada que ver con lo que se le endilga tan fácilmente a los peronistas, que es la asociación con Nicaragua, Venezuela y todo ese recitado que es bastante fuerte y conocido. Vos siempre lo has reclamado y no aparece. ¿No hay más gobernadores? Porque digo, los Perotti de Santa Fe, Schiaretti de Córdoba, Uñac de San Juan, y siguen los nombres. ¿Dónde están? Tiene que ver también con lo que es la Argentina hoy. Luis, cuesta convencer a un santafesino que Santa Fe anda bien. ¿Entendés? Santa Fe no es solamente la problemática de Rosario. Estuve dando charlas en distintos lugares de tu provincia y donde se vive, casi te diría, como en el primer mundo, se huele el dinero, no hay desocupación y hay muchos lugares del interior de la Argentina donde se está mucho mejor que en la capital, que en el centro, que tiene algunos problemas. Vos tenés que preguntarte, ¿por qué los gobernadores no quieren ser presidentes? Porque pagan los sueldos, la provincia funciona más o menos bien, algunos que tienen grandes centros urbanos atraviesan sus problemas, pero los tipos la llevan, casi te diría, y alguno me dice, déjame con mi siesta y quédate con el conurbano, porque tenés que venir y resolver. Lo principal que se tiene que resolver en la Argentina es esa problemática de la provincia de Buenos Aires que te engloba todo, claro, porque tiene ese conurbano que no es un conurbano bonaerense nada más, sino que tiene que ver con toda la historia argentina, con las inmigraciones internas, con la generosidad ante la inmigración externa, con todo esto que pasó y que no se le encuentra la vuelta. ¿Sigue muerta la vía de la tercera vía? Mira, la tercera vía es algo que, por ejemplo, quiere explorar Schiaretti. Schiaretti, que yo creo que tardíamente toma conciencia de que puede encarar un proyecto nacional, es el que hoy quiere hacer un nuevo frente sin Macri y sin la doctora, sin kirchnerismo ni macrismo. Quiere armar. Me parece que es un poco tarde y es difícil para hacerlo hoy. Pero es uno de los que piensa que, bueno, que tiene que haber otro nivel protagónico en materia política, ¿no? ¿Y Milei? Y Milei, lo hablamos de Milei. Milei hoy es la garantía y es la frontera. ¿Es la garantía para que estén juntos? No. Milei es más atravesada la cuestión. Milei, su crecimiento de Milei es necesario para el peronismo. Sí. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde no hay segunda vuelta ni nada, ¿no es cierto? Milei está ahí en una encrucijada, porque Milei, lo importante de Milei es Milei, es él.
Y su fuerza política son los reportajes a Milei. Y todos que, bueno, muchos quisieran en el PRO hablar con Milei, tenerlo a Milei, pero es una frontera. Y el muchacho tuvo el acierto de convencer a los jóvenes que el liberalismo tiene algo que ver con la protesta social y con esta especie de manifestación y de emancipación de toda esa cosa de plazo corto que tiene, que es crecer en política a partir de la denostación de la política. Es imposible. Podés crecer un poco, podés capitalizar el rencor hacia el político que no acierta, pero creo que no hay un político que se atreva a decirle, a pararse y decirle, no tengo nada que ver con la casta. Cuando te pones a denigrar y a decir los chorros, ladrones de la política, nadie quiere salir como en representación de la política a defender otro discurso, ¿cierto? En este marco, digo, es interesante lo que decís, ¿no? Milei, que convence que el antisistema es uno de los protagonistas centrales del sistema. Que Es demasiado. es fuerte. Es titánico. Pero es original, bueno, hay que es decir que bueno, eso. sí. ¿Lo tratás a Milei? Pero por supuesto, le tengo afecto a Milei. Definime lo que es política y No, personalmente. me parece que es un tipo muy astuto e inteligente y me parece que de a poco él si hubiera tenido otro nivel de asesoramiento, lo que le hacía falta a él es un poco de peronismo. Los únicos que pueden bancarlo y llevar algunas ideas de las que tiene Milei es algún sector del peronismo siempre. Bueno, Menem lo probó. Bueno, no solamente lo probó, lo hizo. Claro. Pero digamos, que tiene que ver con la explotación política de algunas ideas que son, a veces, él tiene concepciones del Banco Central y Claro. que no son acompañables, pero con esa especie de desborde, si lo puede tener un poco controlado, porque como en una obra de teatro, sé que te gusta el teatro, todas las empresas aceptan un momento de locura. Si vos más o menos esa locura la manejás muy bien, quizás lo querés sí para el Parlamento, no querés un tipo así para que maneje tus intereses, tu dinero, ¿no es cierto? ¿Alguna vez dijiste en la Argentina lo único que está garantizado es el fracaso, ¿no? Esta cosa que todo lo hacemos fracasar. ¿Cuándo comienza este declive permanente? ¿Cuándo comienza el declive? Y mira, yo también te dije muchas veces que todo termina mal. Todo arranca muy bien y hasta lo que parece que anda muy bien y que funciona, por algún lado surge el factor trucho y todo se va abajo, ¿no es cierto? ¿Dónde comenzó? No sé. Lo que hay es una vocación por el fracaso muy fuerte, que le puedes poner fechas. Algunos ponen arbitrariamente fechas de golpes de Estado. Yo no creo que sea así, porque todos los golpes también vinieron por algo y no es la cosa tan para andar echando culpas tan fácilmente para justificar. Como tampoco las culpas son, que es lo que me preocupa un poco más. La doctora, yo te dije que tuvo un acierto al decir que no es candidata a nada. Le chinga, se equivoca con las causas de ese renunciamiento. Creer que en la Argentina existen mafias. Y vos, por tu origen italiano, también sabés que la mafia es otra cosa. Sí, claro. Que se confunden posiciones dominantes
con mafia, que muy fácilmente, así como se denigra cualquier sistema político que no es liberal, por decir es populismo, y se habla de populismo sin saber lo que es el populismo, también de la misma forma bartolera te podés acusar a otro de mafioso, cuando hay algunos pesados, de verdad, que en una mesa de pesados en serio, estos señalados como mafiosos no podrían ni siquiera servir el café. En esa inteligencia, Cristina tilda de mafia el viaje al lago escondido, los jueces, Clarín y etc. Eso no es mafia, eso es el factor trucho. Eso es la cuestión que vos decís, todos esos tipos individualmente, todos esos que fueron, son todos tipos lúcidos, en lo suyo sirven, valen. El hecho de por sí es lo que te sirve para tomarlo como una estudiantina. ¿Entendés? Ahora, tomar ese hecho, esa estudiantina, como si fuera un acto de la mafia, yo me parece que está en una nota mía. No es mafia, doctora, sobran truchos. Y no es que los tipos sean truchos específicamente, es que de pronto se da algo en política y vos no sabés cómo te ves arrastrado. Quizás si a vos te invitaban y a lo mejor ibas y no te dabas cuenta porque no se toma en serio cuando estás en algún sector del poder de que participas de una estudiantina. Claro. Y nadie piensa y de pronto ahora todos deben estar personalmente arrepintiéndose, su familia, su cuñado, se les debe reír en la cara, o debe decir qué papelón, o alguno te palmea como Ya si va a te pasar. consolara, pero Claro. te gozan porque que tengas estos antecedentes y te pase una cosa de estas, que te vendan, que circulen chats así tan alegremente. ¿Te es un dijo problema. algo la obtención de esos chats claramente de forma ilegal? Con una inteligencia, tampoco sé si trucha o no, pero digo que hackea Telegram y los publica y el presidente se hace eco de esa propia cosa. Mira, no voy a salir a defenderlo yo al presidente de esto. Lo que sé es que todos disfrutan de esos chats cuando llegan de la forma en que llegan. Cuando esto tiene mucho que ver con los bandos en el que uno se mete, ¿no es cierto? Si sos la víctima de una operación de esas, por supuesto, pero es como lo dice alguno que está en el chat. Cualquier cosa denunciemos el acto de espionaje, pero lo que pasa es atroz. Y eso lo sufrió la doctora, y eso lo sufre la doctora en la condena, porque vos tenés una condena donde zafan todos los jefes de gabinete, Los donde ministros. zafa el ministro del área y están basadas las culpabilidades de la doctora en chats. Chats, por supuesto, de José López diciendo esto y lo otro. Todo esto tiene que ver, te repito, con el factor trucho. El factor trucho que es elemental. Y en esto, yo nunca, fíjate si en algunas historias de algunos artículos míos, jamás utilicé un chat de nadie, una grabación de nadie, y casi te diría, si me ofrece a mí alguien una grabación de estas, lo tomo como un insulto. Jorge, ¿te gusta la categoría del optimismo para analizar el país o del pesimismo en su caso, o crees que es una exageración del ánimo? No, mira, yo
Yo soy optimista con respecto a la Argentina. ¿Sos optimista? Sí, sí, por supuesto que soy optimista. Yo que soy el que digo que todo en el fondo sale para el demonio, pero en la práctica sí. En Argentina vos tenés, acá el problema es que aquel que acuerda es un débil. Si vos estás en el gobierno y querés acordar, llamás al diálogo y no, lo que pasa es que vos querés compartir tu fracaso, mejor prefiero que fracases solo, que te vaya bien hasta el demonio y después veo si yo me meto. Y esto me parece que es una cultura que tiene que acabarse. Por eso mismo te digo yo que lo mejor para la Argentina es que la candidatura no sea para la doctora o para Macri, porque ya desde ahí lo que garantizás es la continuidad del rencor, de la bronca y va a seguir esta beligerancia. Y a mí yo confío mucho en la otra generación, en la generación de los tipos que tienen 50 años hoy, en los pibes de la cámpora que crecen, los radicales que vienen de la juventud radical que crecen, los tipos de 50 años que ya están sobrepasados de fracaso de generaciones anteriores y que tienen una situación en la práctica muy favorable para la Argentina. ¿Y sos optimista con el periodismo? El periodismo es otra cosa, el periodismo en realidad es una cuestión individual, es individual esto. Mira, en estos días del Mundial, que se decía tanto de que la política puede aprovechar este estado, casi todos los programas políticos se improvisaba hablando de fútbol. A mí, ¿qué me importa de un tipo que no es especialista en un programa habitualmente dedicado al poder, a analizar del poder, la política, que se pongan a decir obviedades que puede decir cualquier periodista deportivo? El tema me parece que es individual y me parece que tiene que ver, si vos querés, con la capacidad que puede tener cada uno y tratar de tener su propia información. ¿Y en qué es lo que yo insisto en esto? No se puede hacer periodismo para consolidar a un tipo en lo que él cree. Es decir, si yo estoy en determinado medio, tengo que hablar bien de Macri y masacrar a la doctora, y si no, a la inversa. Me parece que no, el periodismo que está para consolidar en una posición al lector, a su consumidor, y eso también creo que tiene un plazo muy corto de duración. Por supuesto que es más difícil lo otro. Yo no es que te quiera hablar de mí, pero te putean de todas partes. Ah, sí. Entonces, cuando un tipo que es consumidor de televisión se pregunta, ¿y para quién juega Novarecio? La misma pregunta ya prácticamente te deslegitima el ejercicio del periodismo. Si el hombre que nos mira ahora tiene que pensar, ¿para qué lugar pateo yo? Si yo pateo para el peronismo, para el antiperonismo, para esto, para aquel. Y me parece que el periodista tiene que conservar su criterio, su información, probablemente mala, su trabajo, ¿no es cierto? Estamos a 15 días de que termine el año, esto seguro es la última nota que hacemos este año y te deseo que sean más seguidos el año que viene. ¿En qué estado de la vida está? ¿En qué etapa de tu vida está, Jorge? Mira, estoy, te diría, en una pausa. En una pausa entre espiritual, muy hacia adentro,
y casi conforme con mi vida, ¿sabes? Algo muy difícil de aceptar, sin sensación de culpa, Wow. sin culpas. Tengo 76 años, 77 en marzo. Creo que entre las cosas que hice y las que no hice, ¿viste? Mira, algunas cosas me pudieron faltar hacer, qué sé yo, pero en realidad en general estoy conforme con lo mío. Claro que permanentemente, yo creo que en cada cuadra de Buenos Aires tengo una historia. Y como mi manera de ver es bastante literaria, soy una especie de pensamiento literario permanente, te diría. Pero la verdad que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pude haber hecho algunas otras cosas, pude haberme arrepentido de alguna, y bueno, pero estoy en una etapa, casi te diría, 7 puntos, Es 7,50. poco, ¿eh? No, pero digo, me quedé pensando cuando dijiste tu edad, que jamás te hubiese preguntado, estás estupendo físicamente. ¿Te pesa el paso del tiempo? Mira, por supuesto, sí, aparte hubo un episodio que pasó hace poco en mi vida. Murió la madre de mis hijos. Estaba separado hace 22 años yo de ella. Pero bueno, fueron 30 años juntos, ¿sabes? Fueron prácticamente una especie de incitación permanente al balance, ¿no es cierto? Y en cierto modo, por muchas de las cosas que pasaron, por lo que vi, me pareció ver un antecedente de mi propio final, ¿sabes? Razón por la cual es una toma de conciencia de lo importante que es estar todavía bien, poder ironizar, poder disfrutar de una charla como esta, y tener para mucho tiempo todavía. Alguna vez te lo pregunté y es un leitmotiv de este programa. Asumo que no ha habido cambios, aunque quedo choqueado con esto de percibir el anticipo de tu propio fin que Por acabas de supuesto. decir. Y nos morimos y ¿qué pasa? Nada, absolutamente nada. Y el que se muere pierde. Como el que se muere pierde, muchachos, no hay que morirse, hay que aferrarse, hay que tomarse la copa de vino, hay que viajar todo lo que vos quieras viajar, hacer lo que tenés que hacer y lo que tenés ganas de hacer, y el resto. Y algo que dijiste muchas veces y que yo desde entonces tomo muy en cuenta, nunca jubilarse. Jamás. Mira, yo en eso no es jactancia, nada. Yo no puedo mirar la vida como un jubilado. Yo no me jubilé todavía. Y no voy a jubilarme. Salvo, qué sé yo, no puedo decirlo, no es. Claro. Pero no me quiero, no quiero ver la vida como un jubilado. Estoy en actividad permanente, doy mis charlas, publico mis Tú, Jorge artículos, Asís Digital. trabajo en algún libro, siempre surgen ideas de nuevos libros. Pero bueno, este año tuve algunos choques muy fuertes, Claro. que fueron años y con todo lo que viene después, porque las cuestiones que aparecen, fotografías que aparecen, Claro. que te las traen, que te las aportan. Y cada foto tiene una historia, ¿sabes? Que alguna vez tendría que contar la historia de cada una de esas fotografías. El periodismo sigue siendo la habilidad de atrapar con una historia, de contar una buena historia, ¿no? Y sí, nada, lo más importante en el periodismo es hacer una buena historia, Claro. tener un buen tema. El problema con los periodistas y yo, a los jóvenes, a los que se largan, y sobre todo a los que son jefes y que toman los periodistas como empleados. Un periodista no es un tipo que se sienta ante la computadora
y le da consejos a la humanidad y puede escribir de cualquier cosa. Tenés que darle su lugar, que tenga su propia información, que camine la calle, que tenga posibilidades de formarse. ¿Qué sentido tiene que un pibe llegue, se sienta en alguna cosa y que a ver qué es lo que se le ocurre? Hace poco cumplió años un común amigo que es Daniel Haddad. Lo saludé y me dijo, cumplí mis primeros 61 años, habiendo cumplido tus primeros 76 años. ¿Aprendiste para qué sirve la plata? Sí, por supuesto. ¿Y para qué sirve? Para gastarla, hermano, para gastarla. La plata es tiempo. La plata en un momento te diría, es tiempo. A mí me gusta hacer plata. Y sin culpas, te digo, sin culpas. Qué bueno lo de sin culpa. Por favor, sin ninguna culpa. Claro que me gusta hacer plata. Claro que las cosas que me gustan cuestan. Cuestan, pero claro, pero tenés que pelear por hacerlo, tenés que trabajar. No es porque te guste la plata salir a ver si garcás gente, no, esto no es así. Claro. ¿No es cierto? Pero bien, sí, sí. ¿La plata mejor invertida son los viajes? Mirá, es lo que vos quieras. Un viaje, una pilcha, y aparte tampoco te hace falta tanta plata para estar bien. No es una cuestión de monto, de cantidad, ¿entendés? No tenés que viajar en primera clase. ¿Para qué? Si vos te sacás un 42J y estás en París en 12 horas igual. Viajar de pasillos, tirar la pata. Pero por supuesto, no es tirar. Y si evitas el factor trucho, ¿no es cierto? Claro. El factor trucho es lo que tiene que ver con la hegemonía de la falsedad, la apariencia, el mandarse de aparte. En todo eso sí, yo no hay mayores culpas. Pude haber hecho algunas cosas mejor, tal vez. Como siempre es un placer. Buen año, si no nos vemos antes, y nos vemos el año que viene. Pero mi amigo acomodé el lugar. ¿Cómo no? Un placer. Querido. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Con Banca Privada Galicia, invertís sin límites, porque invertís en fondos nacionales e internacionales, con expertos que te asesoran en cualquier momento. Te ayudamos con tus inversiones para que solo pienses en disfrutar.